Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 versus al Honor 10 Lite. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. Con relación a su apariencia, el Redmi Note 8 parece ser muy familiar al tenerlo en la mano, ya que se ve exactamente como el Redmi Note 7 y con muy pocos cambios. Incluso tienen el mismo notch en forma de gota de agua. Algo negativo que encontramos en este terminal, al igual que con su hermano menor, es que la cámara trasera está construida en alto relieve, con lo cual si dejamos sobre una superficie plana el teléfono quedará un poco helado y muy posiblemente puede rayarse si no tenemos cuidado con esto. Xiaomi ha decidido cubrir la parte delantera del dispositivo con vidrio Gorilla Glass 5, resistente a los arañazos, que se mezcla suavemente con el marco de plástico. Además de esto, tenemos que el dispositivo nos da una buena y agradable sensación en mano, apreciando además sus esquinas redondeadas y los marcos que son relativamente delgados. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.3 por 75.3 por 8.4 milímetros de grosor y un peso de 190 gramos. Para iniciar abordaremos el apartado de diseño, en donde tendremos que el Honor 10 Lite está construido en plástico, algo que se nota al tacto nada más al cogerlo. Aunque tiene una apariencia similar al cristal, es bonito, atractivo y agradable a la vista, pero tiene el mismo problema que todos los dispositivos con acabados similares al cristal: las huellas se quedan muy marcadas, así que ten mucho cuidado con esto. El Honor 10 Lite posee unos marcos reducidos en sus laterales, en su parte superior e inferior no tanto. Pese a esto, es un terminal bien construido con terminaciones elegantes, pero debo ser claro con algo, y es que ya aburre un poco tener estos diseños tan similares entre los dispositivos lanzados por esta compañía, que esperemos logre salir de su zona de confort para este apartado al menos. En sus dimensiones nos encontraremos con 154.8 por 73.6 por 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. El Xiaomi Redmi Note 8 estará disponible en 3 tonalidades, entre las cuales están el negro, blanco y un hermoso tono azul, aunque es más fácil encontrarlo en color negro. En el Honor 10 Lite tendremos la disponibilidad en 4 tonalidades, entre las cuales está el color negro, azul, blanco y rojo, que ya dependerá de la zona geográfica las tonalidades presentes en cada país. Por lo menos en Colombia es más fácil hallar las tonalidades como negro y azul. En el Redmi Note 8 tendremos que los botones de control de volumen y bloqueo estarán en el lateral derecho. Por un lado tenemos que el de bloqueo es lo suficientemente fácil de alcanzar, pero los botones de volumen son un poco más altos, por lo cual si eres de manos pequeñas encontrarás un pequeño problema. También tendremos que cuenta con un puerto USB tipo C, mejorando significativamente la velocidad de conexión. Por otro lado, el dispositivo trae un conector de audio de 3.5 milímetros y un solo altavoz en la parte inferior. Hay un emisor de infrarrojos en la parte superior y la bandeja de la tarjeta microSD, la cual es Dual SIM, estará a la izquierda. Y para finalizar, este dispositivo tiene sensor de huellas dactilares en su parte posterior central, el cual funciona adecuadamente, reconoce la huella rápidamente y sin ningún tipo de problema, tal como nos tiene acostumbrado Xiaomi. Para el Honor 10 Lite tendremos los botones de control de volumen y bloqueo en su lateral derecho, mejor dicho, lo clásico. En la parte inferior tendremos su altavoz con el jack de 3.5 milímetros para conectar tus audífonos. Este dispositivo cuenta con sus botones de navegación en la pantalla, por lo cual sus marcos son tan pequeños. La bandeja para su tarjeta SD y nano SIM está en su parte superior. Tendremos un puerto micro USB 2.0 que se aleja del puerto USB tipo C, lo cual me imagino está pensado para reducir costos, con lo cual perjudican tiempo de carga y transferencia de archivos. No podemos cerrar este apartado sin hablar del sensor de huellas, el cual es muy rápido, por lo que no nos encontramos sorpresas. Está colocada en una buena posición, reacciona rápido, casi al rozarlo. Además, un punto interesante es que puedes configurarlo desde los ajustes para que al deslizar el dedo hacia abajo se despliegue el panel de notificaciones.
Para el Xiaomi Redmi Note 8 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia y en muchas partes del mundo es más fácil encontrar su versión de 4 GB, pues corresponde a su versión global. En el Honor 10 Lite vamos a toparnos con dos versiones, una de 3 y otra de 4 GB, aunque es de resaltar que en otros países diferentes a Colombia puede presentarse la versión de 6 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB. En este apartado del almacenamiento del Honor 10 Lite vamos a tener dos versiones en Colombia, una de 32 y otra de 64 GB, que pueden ser ampliadas mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB. El procesador Snapdragon 665 que alimenta el Redmi Note 8 es el mismo que tenemos en el Realme 5. El rendimiento no difiere demasiado al de su hermano menor, el Redmi Note 7, que se alimenta gracias al Snapdragon 660. Para este dispositivo tenemos que su procesador se basa en una arquitectura de 11 nanómetros, lo que debería hacerlo un poco más veloz. En lo que respecta al rendimiento general, el teléfono puede mantenerse al día casi con cualquier tipo de aplicación, pero al pasar entre aplicaciones ocasionalmente genera un poco de lag, pero para ser honestos, esto lo presenté en muy rara ocasión. La experiencia de juegos no es tan asombrosa, ya que títulos como Puff Mobile se ejecutó en superajuste bajo y la calidad de los gráficos no fue excelente, pero el juego funcionó perfectamente. Además, este no sufrió cuando aumentamos la calidad manualmente, pero la parte trasera de este teléfono se calentó bastante, incluso después de una sola partida. En aplicaciones más básicas como por ejemplo observar videos, navegar por redes sociales, entre otros, el teléfono se desenvuelve de la mejor forma posible. El procesador del Honor 10 Lite es un Kirin 710 octa-core que corre a 2.2 GHz. Es un procesador que tiene muy poco que probar ya a estas alturas. Cuando sacamos de la caja el móvil esperábamos lo mismo que nos hemos encontrado, ni más ni menos. Un rendimiento bueno, fluidez bastante aceptable y quizás algunas carencias en cuanto a potencia gráfica de videojuegos. Puedes utilizar cualquier aplicación sin problema, notando solo un poco de ralentización y lag al abrir aplicaciones muy pesadas o ejecutando varias a la vez. No es algo molesto, ya que apenas es un segundo de tiempo de respuesta de una aplicación a otra. A menos que estés acostumbrado a un gama alta, no te va a parecer un móvil lento ni muchísimo menos. Además es completamente estable. Durante el tiempo que hemos estado haciendo el análisis del dispositivo no hemos sufrido ningún error de cierre inesperado en aplicaciones. Por ejemplo, si juegas PUBG Mobile no vas a hacerlo con los mejores gráficos, e incluso con gráficos medios se nota que los fotogramas por segundo no van como lo harían en un móvil con una GPU más potente. Si juegas a otro tipo de juegos sí que no tendrás problema alguno. Si bien estamos comenzando a ver baterías de 5000 mAh en algunos dispositivos, la celda de 4000 mAh del Redmi Note 8 definitivamente no se queda atrás. El teléfono dura fácilmente un día completo y algo más. En mi tiempo con el teléfono me resultó difícil agotar la batería con un uso intensivo, incluidas algunas horas de YouTube, navegar por redes sociales y enviando una docena de correos electrónicos. El cambio más grande y relevante para los usuarios es la compatibilidad con carga de 18 watts. No solo eso, Xiaomi arrojó un cargador rápido en la caja, con la cual obtendremos una carga completa en un poco menos de 2 horas. Desafortunadamente el teléfono no incluye soporte para carga inalámbrica, pero es común para terminales de este rango de precio. En nuestra prueba de bucle de video HD se ejecutó durante 9 horas y 10 minutos, lo que también es bastante bueno. El cargador del dispositivo llevó al Redmi Note 8 de 0 al 37% en media hora, al 81% en 1 hora y una carga completa del 0 al 100% en 1 hora y 45 minutos aproximadamente.
Posiblemente uno de los puntos más interesantes del Honor 10 Lite sea la batería. Contamos con una de 3400 mAh y carga rápida, que ciertamente no es tan rápida como lo asegura el fabricante. La autonomía es decente, muy decente. El promedio de este dispositivo está entre las 5 horas y media y 6 horas de pantalla activa con un uso normal, algo que se agradece mucho. No es que te olvides del cargador, pero si lo aprietas demasiado, es decir, con un uso muy leve, puedes usarlo hasta 2 días sin enchufarlo tranquilamente. El problema que encuentro en este terminal se encuentra en su carga, que es un poco lenta. Tardarás más de una hora en cargarlo al 50%, hasta 2 horas y media para ponerlo al 100%. Es una cifra bastante alta, aunque al menos se compensa con una buena autonomía. Enchufarlo media hora no va a darte batería para aguantar toda la tarde, aunque tampoco es un problema si sueles cargar el teléfono de noche. Para el Redmi Note 8 contaremos con el sistema operativo Android 9.0 Pie, bajo la capa de personalización propia de la compañía, MIUI 11.0. En el Honor 10 Lite tendremos la versión de Android 9.0 que está cubierta con la capa de personalización EMUI 9.0, algo que ya es característico en terminales fabricados por la empresa Huawei. Con respecto a la pantalla IPS LCD que se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 8, la cual cuenta con un tamaño de 6.3 pulgadas que se ve brillante y nítida, todo gracias a los 2340 x 1080 y una densidad de 409 píxeles con los que cuenta, brindándonos una resolución Full HD+. Asimismo, es protegida por vidrio Gorilla Glass 5, el cual es capaz de evitar daños por golpes o rasguños. La pantalla en el Redmi Note 8, pese a ser buena, no es excelente, pero en un mar de grandes paneles parece un poco decepcionante. Fuera de la caja, la afinación de color se inclina demasiado hacia tonos más fríos. Esto tiene un profundo efecto sobre cómo se ven las imágenes y los videos en la pantalla. Dicho esto, es fácil cambiar a un perfil de color más neutro que inmediatamente haga que el contenido se vea mucho más natural. Luego de hacer esta configuración, la pantalla se vuelve bastante brillante y a su vez ofrece una agradable experiencia al usuario. El teléfono ofrece excelentes ángulos de visión. Mantener el brillo alrededor del 50% dentro de una habitación funcionó para mí, mientras que en situaciones del aire libre tuve que aumentar el nivel del brillo al 100% para una buena experiencia visual. Hablemos del panel en el Honor 10 Lite, en donde nos encontraremos ante una pantalla IPS LCD de 6.2 pulgadas, que aunque parezca muy grande, nada más lejos de la realidad. La relación de aspecto es de 19.5 a 9 y ayuda a que el dispositivo no se sienta enorme. En total tenemos una densidad de 415 píxeles por pulgada. La pantalla está bien calibrada y los blancos son correctos, al igual que los ángulos de visión y la saturación de colores. Aún así, si quieres desde los ajustes puedes configurar la calidez para poner más anaranjado o azul, según tus preferencias. Destacar también que desde este apartado puedes activar un modo de lectura para que la pantalla se atenúe, se ponga más cálida y puedas usarlo de noche. En cuanto al brillo, no hemos tenido ningún problema al usar el dispositivo a plena luz del día o de noche. El brillo máximo es muy alto y se agradece cuando da luz de frente. Igualmente, el brillo mínimo es muy bajo y para los que les gusta leer antes de acostarse desde el móvil es un punto muy interesante a tener en cuenta. La pequeña muesca se encuentra en el centro en la parte superior de la pantalla y solo alberga la cámara de selfies. Para hacer la muesca tan pequeña, Honor ha movido el auricular hacia el marco del teléfono inteligente. Uno de los principales puntos de mira del Redmi Note 8 es su configuración de cámara trasera cuádruple. La principal es una cámara de 48 megapíxeles con apertura focal 1.79 que toma fotos de 16 megapíxeles de forma predeterminada y puede grabar video hasta 4K a 30 fotogramas por segundo o 1080 a 60 fotogramas por segundo. A continuación hay una cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles.
Esta es la misma configuración de sensores del Realme 5. Hablando de la calidad de las imágenes obtenidas con este terminal, debemos decir que nos impresionó y de gran manera. La cámara principal de 48 megapíxeles nos dio fotos nítidas y brillantes, con muy buenos detalles. Los sujetos a distancia tendían a ser más veteados de lo que nos hubiese gustado, pero los primeros planos se veían geniales. Los colores eran buenos y había una buena profundidad de campo natural. Los detalles a veces se perdían al disparar objetos de colores brillantes o en escenas con fondos contrastantes. Las fotos tomadas con la cámara gran angular tendrían a sufrir en términos de claridad y las exposiciones tampoco estaban equilibradas, pero había poca o ninguna deformación en los bordes de nuestros cuadros. Las imágenes tomadas con poca luz a veces eran borrosas y ruidosas, con algo de desenfoque si no logramos quedarnos quietos al momento de tomar la fotografía. La calidad era excelente, pero no hay nada de qué emocionarse. Sumado a lo anterior, tenemos que el Redmi Note 8 posee una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0, la cual nos da unos excelentes resultados, unas tomas nítidas y con un gran nivel de brillo, aunque es de resaltar que en la noche las selfies salen un poco granuladas. Para finalizar, tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual funcionó adecuadamente, pero sigo prefiriendo el desbloqueo con huella digital o con patrón, ya que es algo netamente personal. El Honor 10 Lite monta una doble cámara trasera de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 1.8 y 2.4 respectivamente, siendo el de los 2 megapíxeles un sensor de profundidad enfocado al modo retrato. La cámara delantera se queda con 24 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Ambas tienen el modo retrato y están potenciadas por inteligencia artificial. Modos de disparo tienes todos los que quieras: foto, video, retrato, noche, apertura, profesional, panorámica, pintura con luz, entre otras. Al final posiblemente acabes usando 3 o 4 en tu día a día, pero bueno, no está de más que estén ahí si no afectan el rendimiento de la aplicación de cámara, y en este caso no es así. Cuando es de día, la cámara del Honor 10 Lite consigue una buena escena bien expuesta, con un balance blancos correctos y los colores bien interpretados. Sin embargo, en cuanto a nitidez y nivel de detalle, tiene margen de mejora. En los detalles cercanos se nota que los bordes no están bien definidos, y en los más lejanos aparece el conocido como efecto acuarela. Al caer la noche, la foto final destaca por gestionar bastante bien las luces amarillas, enfriando ligeramente la escena. Tengas o no la inteligencia artificial activada, la cámara te pedirá que aguantes un par de segundos para que se mejore la foto, y los resultados, si bien se salvan, tampoco destacan. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 es de 640.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.556 pesos mexicanos, que a su vez son $184, que equivalen a 166 euros. Para el Honor 10 Lite es de 510.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.234 pesos mexicanos, que a su vez son $146, que equivalen a 132 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Redmi Note 8 le gana al Honor 10 Lite en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería y cámara. Por su parte, el Honor 10 Lite le gana ampliamente al Redmi Note 8 en los siguientes aspectos: personalización y precio. En los aspectos que empatan son software y pantalla. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.